Muy buenos días. El tema que trataremos en los próximos 20 minutos es la problemática social del robo de tapas de alcantarillado en Bogotá. A continuación, Wilson Torres nos dará una pequeña introducción al tema. No solo las calles de Bogotá son una pista de obstáculos. En algunos andenes de la ciudad hay verdaderas trampas mortales de hasta 4 metros de profundidad. Las alcantarillas destapadas en plenas vías peatonales se han convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos. Tapas de alcantarilla, rejillas para sumideros y tapas para medidores de agua se han convertido en la joya ideal para la delincuencia común en la ciudad, que no desaprovecha cualquier oportunidad para llevarse este bien público y dejar a su paso una trampa mortal capaz de ocasionar todo tipo de accidente al peatón. Caminar nunca había sido tan peligroso como hasta ahora, cuando en un descuido le puede causar a un ciudadano una caída en una de las tantas trampas mortales que se dejan ver por las calles de Bogotá. Las tapas desaparecen a diario en todas partes de la ciudad, ya sea en el centro, en los barrios, inclusive en plenas avenidas, aparentemente porque en las manos de los enemigos de lo ajeno son un negocio que trae serias consecuencias para los ciudadanos, que se han encontrado a punto de caer en estos huecos, que se rellenan con palos, piedras, árboles o cualquier elemento para hacer visible al peatón el peligro y con ello evitar accidentes. A continuación, presentaremos 2 noticias sobre esta problemática. A continuación vamos a saber cómo unas tapas de Bogotá aparecieron en Neiva, departamento del Huila. Cómo unas tapas de alcantarilla de una empresa privada y con la firma y logos de la empresa de acueducto de Bogotá terminaron en Neiva. ¿Por qué las compró EPM? ¿Cómo se hizo la comercialización? El periódico La Nación responde: en la capital aún continúan más de 300 tapas de origen bogotano y de procedencia ilegal sembradas en distintos barrios. Nadie imaginó que 3 años después de que 850 tapas de alcantarilla manufacturadas por la empresa Maderplast y que contaban con el logo y el sello de la empresa de acueducto de Bogotá, al parecer hurtadas en la capital del país y vendidas a empresas públicas de Neiva, los organismos de seguridad tomarán cartas en el asunto. La opinión pública creyó que la investigación dormiría y terminaría en preclusión hasta que 15 hombres de la SIJIN, acompañados del fiscal 10º local de Neiva, allanaran el pasado martes a las empresas públicas de Neiva, la planta de tratamiento Kennedy y la ferretería Horizonte, contratista que vendió las tapas a EPM, al parecer en pésima calidad y de dudosa procedencia. En la planta Kennedy encontraron 13 tapas con dichas características. Algunas habían sido recogidas porque estaban en mal estado, aunque otras eran óptimas. Y en la ferretería Horizonte detectaron una tapa que resultó aún más polémica. Tenía el logo de la empresa pública de la capital del país, el número de contrato y fecha 2013, es decir, las autoridades no descartan que hoy, después del escándalo suscitado por dichas tapas en 2009, 2010 y 2011, la ferretería Horizonte continúe expendiéndolas. El periódico La Nación indagó cómo las más de 500 tapas de alcantarilla se construyeron en Bogotá, se comercializaron, las compró EPM y terminaron sembradas en las calles de Neiva, una cadena que es investigada por la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Neiva y la Contraloría Municipal. La historia empieza en Maderplast S.A., una empresa bogotana que diseña, transforma y comercializa productos plásticos de alta calidad.
En 2011 tenía una de sus sedes en el barrio Ricaurte de Bogotá. Allí 6 de sus empleados ya renunciaron y algunos no pasaron ni por su liquidación salarial. Protagonizaron lo que la empresa llama un robo continuado de materia prima. Aprovechaban la noche y los fines de semana para apoderarse de las tapas de alcantarilla en pésimo estado, producto no conforme, con grietas, daños o construidas de mala calidad, y que Maderplast desechaba en el relleno sanitario Doña Juana para hurtarlas. También materia prima con la que construyeron nuevas tapas, todas con la firma Empresa de Acueducto de Bogotá. Su logo, una rana. Número de contrato 1029. Una frase que dice uso exclusivo de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Fecha y nombre de Maderplast. Lo hicieron así porque esta empresa bogotana tiene contrato exclusivo para la elaboración de las tapas de alcantarilla de la capital de la República, y el molde estaba listo y difícilmente podía cambiar. Fue un robo continuado que se extendió durante meses, pero no se veía porque los funcionarios extraían poco material esporádicamente. En total, 10 toneladas de polipropileno de mala calidad fue extraído de la empresa, según cálculos de Gildardo Pineda, propietario. El material hurtado de mala calidad, con sellos de la Empresa de Acueducto de Bogotá, terminó en las bodegas de Hidromar S.A.S., empresa de acueductos y alcantarillados ubicada en la carrera sexta con calle 11 del barrio Los Mártires de Bogotá. Y esta empresa les vendió a la Ferretería Horizonte de Neiva, que terminó expendiéndolas a las empresas públicas de la capital huilense. Las facturas, cuya copia tiene el periódico La Nación, hablan que Hidromar vendió cada tapa en 353.000 pesos a Ferretería Horizonte y esta a empresas públicas en 457.000 pesos. Otro dato, el periódico La Nación conoció que por las condiciones técnicas cada tapa tiene un valor real de 70 y 80.000 pesos. Y EPN terminó pagándolas a 457.000 pesos cada una, según copia del contrato de las empresas públicas de Neiva y Ferretería Horizonte, que tiene en su poder el periódico La Nación. A continuación, les presentaremos las encuestas con sus respectivas gráficas. Lo que comenzó como un paseo para ir de compras al centro de Bogotá terminó en una absurda tragedia para la familia Barrera Ramírez, luego de que la pequeña Michelle Dayana, de apenas 2 años, murió tras caer a una alcantarilla sin tapa en la avenida Jiménez con Novena. La desgracia se produjo el sábado sobre las 3:30 p.m. Horas antes. Brigitte Ramírez, de 20 años, madre de la pequeña Michelle, salió de su vivienda en la localidad de San Cristóbal, en compañía de sus 3 hijos,
menores de edad y de la abuela de los niños. A eso de las 3:20 p.m., Brigitte entró al almacén de joyas de fantasía en compañía de uno de los pequeños para preguntar cuánto costaba un piercing. Estaba observando una joya cuando el niño con el que estaba empezó a decirle: mi hermanita se cayó en el hueco. Entonces la muchacha se angustió y salió corriendo. Recordó Karen Cervantes, la vendedora que atendió a la joven. Michelle Dayana había caído en la alcantarilla cuando, en un descuido de su abuela, empezó a perseguir una paloma. Según el acueducto, la tapa la habían robado entre el viernes y el sábado en la madrugada, pero no había un reporte oficial del caso. El primero en atender al llamado fue un vendedor ambulante indígena que ingresó a la alcantarilla, pero no logró rescatar a la niña. Enseguida, 3 policías y un militar se internaron en el ducto. Abajo estaba muy oscuro y olía muy mal. Casi no se podía respirar. Nos metimos a buscar a la niña con una linterna, pero no veíamos nada. Hubo un momento en que escuchamos sus llantos casi llegando a la carrera 10ª, pero no pudimos encontrarla, aseguró. Con el paso de los minutos, la tensión era cada vez mayor y los familiares de la niña entraron en shock. Personal de la empresa del acueducto de alcantarillado señaló que el canal San Francisco al que cayó la menor se desviaba por la carrera 12 hacia el sur y por la calle Sexta hacia el occidente. A las 5:30 p.m. la pequeña fue encontrada sin vida bajo la calle Sexta con carrera 24. Por razones de seguridad para los rescatistas que debían protegerse del torrente, la pequeña fue trasladada por el ducto hasta la avenida Caracas y llevada a la superficie a través de la alcantarilla. Unos 35 bomberos participaron en las labores de la búsqueda. En la noche del domingo, Brigitte y sus familiares esperaban que le entregaran el cuerpo de la pequeña Michelle en el Instituto de Medicina Legal. El relato del buzo que encontró el cuerpo de Michelle en una alcantarilla. Habla John Rubiano, uno de los bomberos expertos en rescate acuático, que participó en el operativo. Acababa de atender un incendio cuando recibió la llamada. Alguien había caído en una alcantarilla de Bogotá. John Rubiano fue uno de los 2 bomberos con especialidad en rescate acuático que atendió la emergencia el pasado 19 de octubre cuando Michelle Dayana, una niña de 2 años, cayó en un hueco de cerca de 4 metros de profundidad en el centro de Bogotá. John llegó al lugar 10 minutos después de la llamada en compañía de Pablo González, otro buzo. Salieron desde la estación de Kennedy, donde están los equipos del rescate acuático, y en el carro que los transportó se pusieron los trajes de neopreno para evitar el impacto de lo frío, los cascos, los guantes y el equipo de respiración. Al llegar al lugar se encontró con un tumulto, llanto, zozobra. La dramática escena es recurrente en su trabajo desde que es bombero de rescate acuático, 11 años. Sin saber la contextura ni la edad de la víctima, John y su compañero bajaron en escalera los 4 metros. Un par de linternas les iluminaron el camino. El agua no les superaba la cintura, pero la corriente los llevaba a caminar con precaución. Un radioteléfono les permitió tener contacto con el exterior. A través de ese aparato anunciarían si la búsqueda había tenido éxito. Caminábamos y caminábamos. No se escuchaba nada, no había una señal, una pista. Sabíamos que teníamos que andar hasta donde encontráramos a la niña, cuenta John. A los 2 kilómetros hallaron el cuerpo de la menor. En ese punto se había perdido la señal. No podían informar a quienes esperaban afuera que ya la tenían en sus brazos. Le tomaron los signos vitales, pero no respondió. 1 minuto en el agua es una eternidad, dice el buzo para explicar que aunque la reacción fue rápida, el riesgo de muerte en ese tipo de casos es muy alto. No exagero si digo que 1 de cada 10 personas puede sobrevivir a la caída
en esta alcantarilla. Es muy difícil, sobre todo si el que cae es un menor, cuenta. El trabajo de este hombre y de los 20 más que conforman su equipo casi siempre cuenta tienen el mismo final. Es muy doloroso, cada historia impacta. El reciente caso le recordó los 5 que ha tenido que atender por culpa de alcantarillas sin tapas. Lo más difícil es saber que lo más probable es que encontremos un cuerpo sin vida. A continuación, les presentaremos las encuestas con sus respectivas gráficas. No permitir demoras en el reemplazo de las tapas de alcantarillado por parte de las empresas de servicio público. La responsabilidad no solamente sobrecae sobre las empresas de servicios públicos, sino también requiere colaboración ciudadana para que ésta señalice los desagües que carecen de esa tapa. Vigilar detenidamente a los habitantes de la calle, pues son ellos quienes hurtan las tapas para venderlas a los recicladores entre precios de 2.000 y 50.000 pesos. De esta forma, empezaríamos a erradicar un eslabón de la cadena, de esta larga cadena. Así terminaríamos erradicando el mercado negro que promueve el robo de tapas y que utiliza a los habitantes de la calle. Gastando 4.000 millones de pesos anualmente para la reposición de tapas. ¿Y todo para qué? Pues para que sigamos en el círculo vicioso, sin resolver verdaderamente las causas y la suscitación de la problemática. Imagínense que ese dinero pudiera ser utilizado para ayudar a los habitantes de la calle y así no tuvieran que robar las tapas de alcantarilla para sobrevivir y que el restante dinero lo utilizaran para la descontaminación del río Bogotá o para cuidar los humedales que nos rodean y que hacen que sea posible tener agua potable en nuestro departamento. También podríamos anotar entre las sugerencias que podemos dar que consideramos importantes, tener más seguridad en las localidades más vulnerables, que son el sur del oriente y centro oriente de la ciudad, la zona del barrio Santa Fe, entre calle Sexta y calle 45, o entre los cerros orientales y la carrera 30. Desarrollar planes piloto con las tapas de plástico para ver cómo estas tapas pueden soportar el tema del peso y el aguante, y así poderlos implementar en todas las zonas del país y evitar que sigan siendo robadas para reciclar. Colombia es un país tercermundista, en vía de desarrollo, con una economía estable, con una inflación moderada, con una cantidad de culturas que afloran nuestro orgullo y nuestro patriotismo. Lamentablemente, nos hace falta algo muy importante, y eso es la cultura ciudadana, ese sentimiento común que deberíamos sentir por el sitio donde nos encontramos. En otras palabras, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia que nos impulsaría al progreso, facilitando la convivencia, conduciéndonos al respeto del patrimonio común y el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la cultura ciudadana con el robo de tapas del alcantarillado en Bogotá? Pues déjenme decirles que tiene mucho que ver. Como ya dijimos anteriormente, el sentido de pertenencia nos lleva a una generación llena de progresos, de avances dentro de la sociedad misma, pero debemos ser nosotros mismos quienes exigimos la solución, quienes no nos acostumbramos a vivir con lo que podríamos mejorar. Con esta problemática del robo de tapas del alcantarillado en Bogotá, estamos estancados.
Conclusiones. A pesar que hay una ley proyecto de acuerdo número 508 de 2008, por el cual se promueve la prevención del hurto de medidores, contadores e infraestructuras de cobre en las empresas de servicios públicos domiciliadas en Bogotá, y se dictan otras disposiciones. Pues hemos llegado a la conclusión que falta presencia de autoridades que vigilen y se aseguren que estos actos no se repitan. Y a la vez es falta de compromiso de nosotros como ciudadanos, sentido de pertenencia frente a los bienes públicos. También es falta de tener conciencia que este es un suceso que puede cambiar nuestras vidas con respecto a los accidentes que esto puede generar. Ninguno estamos ajenos a esta problemática. Es decir, a cualquier ciudadano nos podría pasar caer en una de estas trampas mortales.